Manipulación directa de objetos gráficos. 1963 Ivan Sutherland. Tesis doctoral en el MIT Sketchpad. El sistema Sketchpad soportaba la manipulación de objetos gráficos mediante un lápiz óptico, permitiendo coger los objetos, moverlos y cambiarles el tamaño. 1966-1967 William Newman. William Newman's Reacton Harler. Este sistema fue creado en el Imperial College de Londres y permitía la manipulación directa de gráficos. 1968 MIT's Lincoln's Labs. Ambit G. Este sistema incluyó representaciones de iconos, reconocimiento de gestos, menús dinámicos con la ayuda de dispositivos apuntadores. 1975 David Canfield Smith. Tesis doctoral en Stanford, Pygmalion. Años 70 Xerox PARC. Muchas de las técnicas de interacción de interfaces de manipulación directa, por ejemplo, la forma como se selecciona el texto, cómo se manipulan los objetos, se hicieron populares a raíz de la investigación llevada a cabo por el laboratorio de Xerox PARC. 1977 Alan Kay. Xerox PARC Dynabook. En este artículo, Alan Kay acuñó el término de interfaces de manipulación directa. 1981 Xerox Star. Sale al mercado el primer sistema comercial que hace extenso el uso de manipulación directa. Xerox Star. Le siguen el Apple Lisa en 1982 y el Macintosh. 1982 Ben Shneiderman. Universidad de Maryland. Ben Shneiderman acuñó el término de manipulación directa, identificando además los distintos componentes. El ratón o mouse. Es el segundo dispositivo de entrada más utilizado. Douglas Engelbart inventó el mouse. 1965. El primer ratón se desarrolló en los laboratorios SRI como parte del proyecto NLS. 1968. Algunos de los usos actuales del ratón fueron demostrados dentro del proyecto NLS en un film. 1970. Xerox PARC popularizó el ratón como un dispositivo de entrada práctico. 1981. Se comercializa por primera vez como parte del Xerox Star. Aparece Apple Lisa en 1982 y más tarde Apple Macintosh en 1984. Ventanas. 1968 Engelbart. El uso de múltiples ventanas fue demostrado por Engelbart dentro del proyecto NLS. 1969 Alan Kay propuso la idea de ventanas traslapadas. 1974 Stanford University Sistema Copilot. 1974 MIT Editor de textos Emacs. 1974 Xerox PARC. Los sistemas Smalltalk e Interleads introdujeron el uso de las ventanas traslapadas. 1979 Lisp MachineSync, uno de los sistemas comerciales que primero introdujo el uso de ventanas. 1981 Xerox PARC. El CEDAR Window Manager fue el gestor de ventanas con más relevancia de la época. 1981 Xerox Star fue el primer sistema comercial que popularizó las ventanas. 1982 junto al Xerox Star, el Apple Lisa también ayudó a popularizar el uso de ventanas. 1983 Carnegie Mellon University Information Technology Center. Al gestor de ventanas le siguió el Andrew. 1983 Lee Lawrence y Dan Meyer, primera versión de GEM Desktop para Atari.
1984, el Apple Macintosh, junto con sus predecesores, ayudó a popularizar el uso de ventanas en las aplicaciones informáticas. 1984, MIT, el sistema de ventanas estándar X Windows, fue desarrollado en 1984 por investigadores del MIT. 1985, Lee Lawrence y Dan Meyer, segunda versión de GEM Desktop para Atari Astra. 1985, Microsoft, sale la primera versión de MS Windows sobre MS-2. 1988, Lee Lawrence y Dan Meyer, tercera y última versión de GEM Desktop. 1992, Microsoft MS Windows for Workgroup. 1995, Microsoft MS Windows y MS Windows 95. Programas de dibujo y pintura. 1963, Ivan Sutherland. La gran mayoría de la tecnología actual que utilizan los programas gráficos fue demostrada en 1963 por Sutherland en el sistema Sketchpad. 1965, NLS. Uno de los periféricos imprescindibles en el mundo de las aplicaciones de dibujo es el ratón. El uso de este dispositivo de entrada fue demostrado en 1965. 1968, Ken Pulfer y Graham Betterton. En 1968 se construyó un ratón que se utilizó en un sistema de animación de largometrajes para dibujar los fotogramas de una película. 1971, National Film Board of Canada. El film Wonder ganó muchos premios después de ser dibujado utilizando una tableta financiada por el National Film Board of Canada en vez de un ratón. 1975, William Newton. El Markup fue el primer programa de dibujo seguido de cerca por el Draw de Pratique Baudelaire, que además gestionaba líneas y curvas. 1974-1975, Dick Schupp, Search Spark. El primer programa de ordenador para pintar fue el Super Paint. 1985, Digital Research Inc. GenPaint versión 2.01, programa de dibujo de mapa de bits. GenDraw 1.0, programa de dibujo vectorial con fuentes de mapa de bits. Podía abrir dos ventanas y realizar drag drop entre ellas. Edición y procesamiento de textos. 1962, Engelbart. Se implementó un procesador de textos con WordWalk automático, buscar y reemplazar macros definidas por el usuario, scroll y comandos para mover, copiar y borrar caracteres, palabras o bloques de texto. 1965, Stanford University. TVEdit fue uno de los primeros editores basados en CRT que fue ampliamente usado. 1965, Brown University. El HyperText Editing System disponía de editor de pantalla y formateo de cadenas de caracteres de tamaño arbitrario. 1967, MIT. TECO fue uno de los primeros editores de texto de pantalla. 1968, NLS se demuestra la edición con la ayuda del ratón. 1974, el MIT, editor de textos Mac. 1974, Burler, Lapson y Charles Simonyi. El Bravo fue el primer editor formateador de WYSIWYG. Los primeros editores comerciales de WYSIWYG fueron el Stark y Lisa White. 1990, Ventura Software Inc. Primeros años 1990.
Varios procesadores de textos fueron populares en el entorno PC, entre los que cabe destacar el WordStar, el MS Word, el precursor de la mayoría hoy en día. Hoja de cálculo. 1977 a 1978, los estudiantes Fraxton y Briglin realizaron la primera hoja de cálculo de la historia. La primera hoja de cálculo se llamaba VisiCalc y fue desarrollada para el Apple II. En 1982 se funda la compañía Lotus Development Corporation e introduce la primera versión de Lotus 1.2.3. Reconocimiento de gestos. Es una aplicación del área de visión por computador en la que un conjunto de técnicas de procesamiento de imágenes son utilizadas para hacer que el ordenador entienda un gesto capturado por una cámara. Algunas aplicaciones pueden beneficiarse de estas técnicas, tales como realidad virtual y la telemedicina. Realidad virtual. La exploración en el campo de la realidad virtual se inició con los experimentos de un grupo de investigación de la Universidad de Harvard encabezado por Ivan Sutherland. En 1958, la Philco Corporation desarrolla un sistema basado en un dispositivo visual de casco controlado por los movimientos de la cabeza del usuario. En el inicio de los 60, Ivan Sutherland y otros crean el casco visor HMD, mediante el cual un usuario podía examinar, moviendo la cabeza, un ambiente gráfico. Simultáneamente, Morton Hacking inventa y opera el sensorama. Historia de la telemedicina. Se define como telemedicina la prestación de servicios de medicina a distancia. 1924, aparece en la revista Radio News un artículo titulado Doctor por Radio, el cual abarcó la portada y se describe el esquema de la circuitería necesaria para lograrlo. Para terminar, en 1951, la primera demostración que abarca varias de los estados de Estados Unidos, usando líneas dedicadas y estudios de televisión. Hipertexto. 1945, Vannevar Bush. Se introdujo la idea de hipertexto Memex Idea. 1965, Ted Nelson acuñó la palabra hipertexto.